En el caso de la bolsa española, finalmente el cierre ha sido del 1,68%, 8.753 puntos. En la semana retrocede un 3,61%. Seguimos en conexión con la Bolsa de Madrid, con Marta Vilar, pero podemos saludar ya a Pablo Gil, como cada viernes. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? La evolución de los índices esta semana y del mercado. Ahora te pregunto por la FED, te pregunto también por la inflación, pero en general, ¿cómo has visto la semana? Bueno, hemos tenido un dato ya publicado en Europa de inflación del 4,1%, probablemente es el dato más relevante desde el punto de vista de evolución económica. Es cierto que la inflación subyacente se ha quedado en torno al 2%, pero la inflación general, que es la que pagamos, de hecho pagamos bastante más de lo que computan oficialmente los centros de estadística, pues sí preocupa, porque no hay que olvidar que este dato de 4,1 equivale al más alto de los últimos 13 años, y por encima de este nivel hay que remontarse al año 1991 para ver pues presiones de inflación superiores a las que estamos soportando en este momento. Vemos todavía un lenguaje que no cambia por parte del Banco Central Europeo, insistiendo en la transitoriedad de este efecto, pero da la sensación de que también era la postura que mantenía la Reserva Federal en Estados Unidos hace 4 o 5 meses, y en este transcurso de un trimestre y medio pues ha habido un cambio sustancial, ¿no? La Fed ha comenzado a hacer la retirada de estímulo no convencional, lo que llamamos el tapering, y por otro lado cada vez hay más consejeros que opinan que la subida de tipos de interés no se va a poder retrasar más allá de este año, y que por tanto en 2022 vamos a tener una subida de tasas, tal vez dos, y es algo que veremos precisamente en la reunión de diciembre, donde se publicarán los famosos dot plots, ¿no? Donde vemos todas las opiniones de los consejeros que componen la Reserva Federal. Y luego tendremos también la reunión crucial del Banco Central Europeo, donde nos van a decir qué planes tienen con el programa PEP, el programa de emergencia, de compras de emergencia de deuda que se activó a raíz del COVID, y con el programa más antiguo, el APP, que también es otra forma de comprar deuda de forma más estructural, o un mecanismo más estructural que lleva con nosotros varios años, y que evidentemente van a afectar a los activos de riesgo, o bien positiva o bien negativamente, dependiendo de las decisiones que se tomen. Pablo, Pablo, ya si miramos, por ejemplo, a los datos de cierre en el... Bueno, sí, Raquel, estaba preguntándole a Pablo pues que ya que tenemos esos datos de cierre en el viejo continente, pues quería también profundizar un poquito contigo, Pablo, sobre pues en qué medida todo esto tiene que ver con esas restricciones que hemos conocido en Europa respecto al coronavirus, y también una de las preguntas claves: ¿por qué el IBEX 35 ha acabado como la peor plaza de las principales en Europa, con una caída superior al 1,6%, teniendo en cuenta que parece ser que España es uno de los países que mejor está dentro de lo que cabe, y también teniendo en cuenta esas declaraciones del ministro para la Presidencia, Félix Bolaños, que ha dicho que nuestro país está en la recta final, mientras otros como Austria están confinando a la población? ¿Por qué nos afecta tanto todo esto? Parece ser. Bueno, aquí yo creo que hay varios temas, ¿no? En primer lugar, a nivel global europeo tenemos un problema que demuestra que la tasa de contagios vuelve a ser de las más altas desde que comenzó la pandemia. Teníamos una sensación de que, aunque el contagio era alto, los fallecimientos pues estaban muy controlados. Alemania, sin embargo, está experimentando pues una tasa de fallecimientos bastante preocupante. Austria, como bien dices, pues va a optar por volver a los confinamientos más duros, como los que se realizaban a principios de 2020, a obligar a la población a vacunarse. Y hay algún otro país, como Alemania, incluso Países Bajos y Bélgica, que están pues estudiando alternativas parecidas si ven que no remite la situación. Esto, de alguna manera, lo que más preocupa es que teníamos ya la sensación de haber encontrado la fórmula para combatir un poco el problema del COVID, y da la sensación de que todavía pues, no podemos despejar del todo esta problemática, y puede afectar a las previsiones de crecimiento y a las previsiones que tenemos de recuperación, que llevamos prácticamente un año y medio experimentando. Entonces,
¿Cuál es la situación? La gente dice, España no tiene este problema. Digo, bueno, ya hemos visto, creo que anticiparse ahora y hablar que lo que le pasa a tu vecino no te va a pasar a ti es un error. Lo hemos visto durante todo el periodo de la pandemia anterior. Países que parecían estar completamente al margen del problema de repente se convertían en el foco más virulento y viceversa. Por tanto, yo sería cauto. Es cierto que en España tenemos una tasa de vacunación muy alta, que se han empezado a poner ya los refuerzos, el tercer refuerzo. Y bueno, pues nos hace pensar que probablemente eso nos va a dejar en una situación mejor que la que están viviendo pues, países del centro de Europa y sobre todo Europa del Este, pero es demasiado, creo que tenemos demasiada poca información y se ha visto lo difícil que es predecir este tipo de fases de contagio como para sentirse seguro y decir que aquí ya hemos pasado lo peor. Los políticos son muy dados a hacer predicciones que luego, pues, con el tiempo te das cuenta que son fallos garrafales, independientemente de qué ideología tengan, ¿no? Por el lado de España, siempre hemos hablado que el IBEX, a diferencia de otros índices bursátiles, mantiene una tendencia bajista desde el año 2007. Es un tema que está relacionado con la composición del propio índice. Tenemos mucho peso en sector bancario, que lo ha hecho extraordinariamente mal si miramos durante los últimos 15 años. Tenemos grandes compañías como Telefónica, que también en bolsa pues han perdido mucho terreno, y así podríamos nombrar varias más, y al final no deja de ser un índice compuesto de 35 valores, y si los que más pesan no acaban por liderar un cambio tendencial, difícilmente lo vamos a ver en el índice a nivel global, ¿no? Toda esta cota que estábamos alcanzando, pues eran esos techos que solemos repasar los martes del IBEX. Y bueno, a mí no me sorprende mucho, tal vez la magnitud de la caída, pero no ha sido únicamente en España. Hemos visto pues caídas en otros índices europeos, a lo mejor no tan habituales desde el punto de vista de los inversores, ¿no? Hay gente que mira siempre los mismos áreas geográficas, pero bueno, tenemos esta semana caídas muy notables también en Italia, en Reino Unido, en Rusia. Sí es verdad que el IBEX ha liderado dentro de Europa, pero como digo, ha habido otras veces en las que el IBEX ha estado exento de estas correcciones y a cambio ha habido otros índices que se han quedado más atrás. Por tanto, yo creo que lo más importante para el inversor cuando mira a España es no olvidar cuál es la tendencia estructural. No se parece en nada a la al CAC 40 o a la del DAX, ¿no? Entonces, respetar esas tendencias y saber cuándo es interesante invertir y cuándo no, pues es parte del éxito. Yo creo que el IBEX, por desgracia, todavía tiene mucho que hacer antes de convertirse en un índice en el que uno se pueda sentar con una previsión de medio o largo plazo cómodamente. Pablo, dejando España y volviendo a Estados Unidos, quería preguntarte por dos cosas, ¿no? Por un lado, ese paquete de gasto social que, bueno, veíamos, ¿no? Se convertía en noticia en Estados Unidos, una victoria para Nancy Pelosi, 1,47 billones. ¿Qué crees que puede significar esto, sobre todo en un momento de inflación, ¿no? El meter más dinero todavía, no sé si podría alimentar esas tendencias inflacionistas. A ver qué opinas de eso. Y por otro lado, ¿qué perspectiva tienes de cara a, bueno, pues al mandato de Powell o no, su continuidad o no al frente de la FED y su posible impacto en los mercados? Depende de, bueno, pues quién sea la persona finalmente elegida. Yo tengo la sensación de que el tema de la renovación, una renovación de Powell, o la sustitución sobre todo por Brainard, ¿no? Que es uno de los candidatos más factibles si no sigue Powell, tiene poca repercusión directa en los mercados, más allá del titular, porque ambos miembros son muy dovish, son muy blandos, están muy ligados a Janet Yellen, secretaria del Tesoro en Estados Unidos, y no creo que vaya a haber mucho cambio de política monetaria en función de quién sea el presidente de la Fed, sinceramente. Es cierto que con los escándalos que hubo recientemente por parte de varios consejeros de la Fed que habían estado involucrados en operaciones financieras, en inversión en posiciones en acciones o en fondos, donde la Reserva Federal estaba aplicando política monetaria directamente, fue un escándalo tremendo. Ha pasado un poco, a lo mejor fuera de Estados Unidos ha pasado más desapercibido, pero es un escándalo por el que muchos directivos van a parar a la cárcel por hacer insider trading. El hecho de que salpicase también al presidente de la Fed
aunque fuese de una manera un poco más indirecta, porque las posiciones que él tenía en los fondos que luego compró a través del programa de QE, es verdad que tenía esas posiciones desde hacía años, mucho antes de la crisis, pero creo que hubiese sido mucho más sensato por su parte haber liquidado esas posiciones si iban a ser objetivo de las compras no convencionales de la Reserva Federal. La cuestión es que estaba involucrado, yo no sé hasta qué punto eso puede salpicar el nombre y la credibilidad de la Reserva Federal y que, por tanto, parte de la decisión de no prorrogar en su puesto a Jerome Powell pues tenga que ver con limpiar la imagen de la institución más importante desde el punto de vista de la regulación monetaria. Como digo, más allá de eso, creo que el impacto va a ser mínimo. Por el lado de los paquetes que está promoviendo el presidente Biden, sabemos que había un paquete de 550.000 millones desde el punto de vista de infraestructuras, y ahora están intentando sacar un paquete que tiene que ver con impuestos y con una red de seguridad social. Bueno, yo soy de la opinión de que, pero ya no solamente en Estados Unidos, tengo esta opinión globalmente, ¿no? Hemos perdido completamente el norte, hemos entrado en una dinámica perniciosa y peligrosísima donde de repente parece que el dinero fluye de la nada, es decir, podemos crear dinero de la nada para fomentar todo tipo de programas necesarios en un momento dado para la transición verde, para salvar compañías, para salvar sectores, para dar salarios mínimos a la ciudadanía, para mandar cheques cuando hay una crisis para que sigan consumiendo e invirtiendo, para desarrollar planes de infraestructura, para cualquier cosa. Y dices, bueno, llega un momento en que dices, perdona, es que si esto fuese tan sencillo, ya lo habríamos implementado hace 2000, 3000 años, ¿no? Y de hecho se intentó, el Imperio Romano lo intentó y fue un desastre absoluto. Y dices, mira, no hay soluciones perfectas. Y la solución o el impacto que va a generar eso que estáis haciendo es precisamente lo que tú has preguntado, es la inflación. La inflación no la medimos como es. La inflación hace mucho tiempo que la métrica oficial no refleja la realidad que paga el ciudadano. La inflación no deja de ser la otra cara de la moneda de lo que es la pérdida de capacidad adquisitiva de cada billete que tenemos en nuestra cuenta corriente. Y cada vez que se promueven estos planes de estímulo, si son financiados de la forma en la que se hace, que es creando dinero de la nada, lo único que hace es promueve que la ciudadanía cada vez sea más pobre. Es decir, tienes más billetes, pero cada vez compran menos cantidad. Eso es lo que están haciendo. Entonces se produce esta dicotomía absurda en la que se pretende mantener el modelo capitalista, por un lado, de la recompensa ante el trabajo bien hecho, y por otro lado, el modelo socialista que sustente a todos aquellos a los cuales estamos haciendo cada vez más pobres. Y en Estados Unidos que esté ocurriendo esto me parece algo muy sintomático, porque Estados Unidos siempre ha sido la cuna del capitalismo más salvaje, y de unas cuantas décadas hacia acá pues está perdiendo ese modelo. No digo que sea el mejor, pero creo que era bastante menos malo que otros que había en el mundo, pero lo que estamos haciendo a día de hoy es peligrosísimo. Y yo creo que va a tener impacto inflacionista, por supuesto que sí, va a tener un impacto de depreciación adicional del dinero fiat y va a endeudar todavía más a la primera economía del mundo, que ya no tiene visos de ser capaz de reducir ese déficit de ninguna manera, porque todo apunta a que las tasas de crecimiento futuros cada vez van a ser más bajas, con lo cual no hay un mecanismo que permita realmente recuperar una situación fiscalmente sana. Y entonces es una preocupación, yo al menos lo veo con una preocupación cada vez mayor, y por desgracia todos los países desarrollados del mundo, estamos copiando este modelo como si fuese la panacea, y no es ninguna panacea, ya lo aplica Japón desde hace 40 años y ya vemos cómo le va. Pues bueno, precisamente Japón, ¿no?, que hoy nos ha vuelto a anunciar un nuevo plan. Vamos a ver qué más consecuencias tiene. Pablo Gil, como siempre, un placer cerrar contigo el mercado. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.